vivo acá de Fútbol con Estilo con José Antonio Chame, alias Lito, conocido acá en Villa Bonadoni como Lito, y también seguramente fuera de Galvez. Él nos va a contar. Lito, ¿cómo te vas? Hola, ¿Bien? ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por atenderme acá en tu casa. ¿Ah? No, por favor, muchas gracias por venir y bueno, bienvenido a toda la audiencia. ¿Cuántas veces quisimos charlar, eh? Estuviste juntando anécdotas, seguramente historias para contar, por eso no me decías que... Teníamos una charla pendiente hace más de 10 años y siempre por una circunstancia u otra, de cuestiones de la vida, que andamos por muchos lugares, por ahí nos faltaba el momento y el lugar nada más. Bueno, me estaba tomando mate tranquilamente, Dale, sí, está el libro perfecto. también, pero digo, bueno, Lito, contá un poco, ¿no? El tema de cómo arrancás en el fútbol, primero siendo jugador, ¿no? Bien, sí, yo arranqué siendo jugador de fútbol. En el año 90 empiezo a estudiar el profesorado de educación física y bueno, el señor Gustavo López me lleva al Club Unión de Álvarez con Federico Facchetti y comencé a hacer mis primeras armas, primero como jugador. ¿De qué jugabas? De marcador de punta. Jugué en Rosario Central, divisiones de AFA. Jugué en Central Córdoba, estuve en primera división, fichado en primera división de AFA, nacional. No alcancé a debutar, pero sí estuve en el plantel de AFA y todo. Después, bueno, me fui al servicio militar y cuando vuelvo decido hacer el curso de instructor y preparación física y profe de educación física. Escuchá, después de tantos años siendo vos preparador físico, mirándote vos como jugador, ¿eras buen jugador? No, cumplía. Digo, bueno en sentido, tácticamente, técnicamente y cumplidor. ¿Qué tenía esas tres características? ¿Cuál era la mejor tuya? Cumplidor. Yo pienso que sí, también, o sea, tenía mucha gente que me ayudaba muchísimo, entonces sabía que lo que no debía hacer. Y para jugar, yo, gracias a Dios, tuve la suerte de pagar todo el profesorado de educación física, la licenciatura y todo jugando al fútbol. Entonces sabía lo que tenía que hacer. Entonces jugaba en la Liga del Interior y con eso pagaba el estudio y pagaba el alquiler de la casa donde vivía. O sea que medianamente con el fútbol, gracias a Dios, pude sostenerme todo el estudio. Es difícil, sabés lo que no tenés que hacer. ¿Es difícil no hacerlo? Es difícil, pero ¿qué sucede? Cuando vos tenés buenos entrenadores o tenés compañeros en ese momento que, sinceramente, en el año 90 había jugadores que se iban a jugar a la Liga del Interior y les convenía más que jugar un Nacional B, una primera B, porque a lo mejor ganaban 4 o 5 veces más que, o a lo mejor no cobraban en AFA. Entonces, ¿qué pasa? La Liga del Interior era muy potable y era muy buenos jugadores de toda talla. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también te instruían y yo aparte fui a los 20 años a jugar ahí. Claro. Entonces jugaba con muchos jugadores grandes donde he aprendido infinidad de cosas que me han ayudado no solamente para ser jugador, sino también como preparador físico. ¿Fuiste un muchacho, un joven que le costó económicamente mantenerse o tenías la ayuda de tus viejos? No, o sea, mi papá lo que me pudo colaborar conmigo fue el hecho de agarrar y bueno, de darme una buena educación y que sea buena persona, pero o sea, no tenía la ayuda de mis padres para poder pagar un estudio o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Tenía que trabajar, ya te digo, jugaba al fútbol, podía pagar el alquiler y podía vivir, pero o sea, los meses que no se jugaba al fútbol había que comer igual. Entonces, ¿qué sucede? Yo hacía de todo, o sea, changa de albañil, pintor, vendía productos de golosina, lo que sea, para tratar de subsistir y poder vivir y poder terminar mi carrera. Bueno, dijiste que tuviste que hacer servicio militar. Sí, hice el servicio militar. Cada vez hacía el servicio militar en esa época. Sí. ¿Dónde te tocó? Me tocó acá, pertenecía al batallón de comando y servicio, pero lo hacíamos acá en Rosario, andábamos haciendo guardia por todos lados. O sea, en ese momento yo estaba en Central Córdoba y me acuerdo que Fito Engarama fue a hablar como para que me dejen los fines de semana salir para ir a jugar. Así que no, bien, tuve mucha gente también que quiero, que me apreció mucho y que me quiere mucho. Algunos que están y otros que no, porque lamentablemente la vida se los llevó, pero me ayudaron muchísimo. ¿Y te costó el cambio de jugador a empezar a estudiar el profesorado? No, porque o sea, jugaba y hacía la preparación física. Y después, ya te digo, en el año 92, yo trabajaba en Renato, me llama, yo el Fede Facchetti había jugado en la Unión de Álvarez, por medio de Gustavo López, el técnico Gustavo López me lleva de nuevo a Coronel Aguirre y quería que yo venga a jugar. Y le digo, no, yo quiero ser profe. Entonces me dice, bueno, vení como profe. Entonces empezamos los primeros 6 meses y después había un cupo de 3 jugadores. Tenían que traer un arquero, un marcador de punto y un delantero. Entonces me dice, mira, necesitamos un marcador de punto. O venís vos o traemos a alguien. Y entonces bueno, me quedo yo, entonces hacía los dos roles.
digamos que entrenaba solo y después entrenaba con el plantel de primera. Fue el torneo que se pierde por penales en cancha Argentino Rosario, con Oriental. O sea que te jugaste en Aguirre. Jugué en Aguirre, sí, jugué en Aguirre. ¿Cómo era en ese momento jugar en Aguirre? Y en Aguirre era una pasión pura. O sea, tuve la suerte y el privilegio de compartir momentos y actividades con mucha gente, con muchos principios y muchos valores, donde te educaban, donde, o sea, si bien Aguirre consistía en ser un equipo que metía, que luchaba, pero no, no al momento de hoy que la gente iba, yo me acuerdo que está bien, gritaba, que a lo mejor peleaba, parecía, a lo mejor lo sentía de esa manera, pero no había maldad como tal vez, no digo que hoy lo haya, pero hoy el fútbol cambió muchísimo. Entonces la gente antes mucho más humilde, yo he visto gente en carro o en bicicleta llegar a la cancha con monedas, es verdad eso, ¿no? y para pagar la entrada y decir yo tengo esto para entrar, y lo hacían pasar. Era ya antes Villa Norgalves, cualquier persona que vivía acá tenía que ser una media Aguirre. Todos los que me considero también, soy hincha de Aguirre, y antes era un orgullo ser de Coronel Aguirre, entonces vos tenías que mostrar tu honor de tener aunque sea un gorrito de Aguirre. ¿Y cómo fueron tus primeros laburos de profe? O sea, vos ibas estudiando, ¿y cómo fue el primer laburo de campo? Decir, bueno, tengo los jugadores de frente, ¿cómo empieza un trabajo? ¿Cómo lo voy siguiendo? Yo tuve la suerte de, bueno, ya te digo, o sea, empezar a jugar y hacer la preparación física. Yo en el año ya 90 comienzo de alguna manera, cuando estaba estudiando, a trabajar con chicos del IFA. Entonces empiezo a armar los selectivos y comienzo a trabajar en el equipo de fútbol, aparte siendo profe de educación física. También he hecho trabajar en la escuela y competí a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estoy en Renato, lo encuentro a Chicapoli, que estuvo en Independiente con Solari. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía pocas herramientas y bueno, Rubén Chicapoli también fue un gran hincapié cuando yo agarro en el año 92, que estaba en segundo año, como para que me muestre un montón de cuestiones de preparación física. Entonces, tomo la primera de Aguirre y te puedes imaginar, seguí jugando y después, bueno, llegó un momento que o tuve que optar a jugaba o era profe. Como, bueno, me iba mejor como profe, seguí, aparte tuve un accidente a los 25 años de una moto y ahí se terminó mi carrera futbolística. Entonces, bueno, seguí como profe. Algo le preguntaste, ¿en Aguirre jugando, hubo algún gol? Sí. ¿Hiciste goles? Sí, he hecho goles. ¿En la cancha de Aguirre? En la cancha de Aguirre, sí, en la vieja cancha de Aguirre. En la vieja cancha de Aguirre, sí, en la vieja cancha de Aguirre. Donde antes sí se jugaba, nosotros decíamos por el choripán y la coca, porque era, o sea, terminaba el partido y la gente de la comisión te hacía un choripán y una gaseosa para que todos los jugadores podíamos comer. Entonces, de ahí quedó el legado de que vos jugabas en Aguirre por el choripán y la coca. Ah, por eso. Claro, Y enfrentaste jugadores, decía que siempre Central Llull tenía grandes jugadores. ¿Era tan así? Sí. Tenía grandes jugadores, como también Coronel Aguirre tenía grandes jugadores. Coronel Aguirre siempre se categorizó con Coronel Aguirre. Actualmente hoy los clubes de Villa Norgalves, el potrero está acá. El potrero está acá y los jugadores que con mejor pie, por lo general salen de estos lugares. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo están con la pelota. Entonces tienen ese atrevimiento, o como dice Armar, la rebeldía de permanentemente tratar de hacer cosas nuevas, y eso lo trasladan al campo de juego. Cuando se traslada al campo de juego, son que realmente se hacen los jugadores diferentes, y que son los que te marcan la diferencia. En Aguirre hubo un montón de jugadores, Leguiza, Pacheco, yo tengo un novio, el Chino Benítez, que también estuvo en un tiempo jugando ahí. O sea, hubo muchos jugadores que marcaron una época, y que bueno, han sido el Cabezón Romero, que ha jugado muy bien, y no quiero olvidarme de ninguno, pero un montón de jugadores que han marcado una época y una historia, desplegando buen fútbol. En ese momento de trabajar y jugar, a veces el fútbol amateur se trabaja y se juega más que nada por que sea para que te catapulte después a trabajar realmente por ganarte tu plata. Era así en ese momento en Aguirre, era trabajar para hacerte conocido, empezar a ganar experiencia y después a lo mejor empezar a trabajar y vivir de eso. Yo en realidad, o sea, cuando entro, te comento, yo cuando empiezo a estudiar el profesorado jugaba en Central Córdoba. Sí. Y un día estaba con un amigo, teníamos contrato de primera división, jugábamos lo que se decía antes la cuarta especial, primera local. La cuarta especial. Cuarta especial y primera local. Entonces, ¿qué sucede? Un día me dice, voy a hacer un cursillo al profesor de educación física. Y bueno, vamos, le digo.
y fui y dije, de esto voy a vivir toda mi vida. Entonces, cuando vos llegás y algo te apasiona, entonces yo dije, yo quiero ser preparador físico de fútbol y el primer club que agarre va a ser la Primera de Coronel Aguirre. Entonces yo trabajando en el año 92 en Renato, manejando la traffic, trabajando como profe, no siendo profe, porque estaba estudiando, pero bueno, me dieron un grupo, lo pude tomar, me servía el dinero y bueno, a ellos les gustó y terminamos trabajando como profe. Yo me voy a trabajar a Coronel Aguirre, ya digo, con el Fede Fachetti que me lleva el señor Gustavo López, y yo quería elegir la Primera Aguirre. Me acuerdo que estaba Esbrisa, hasta el día de hoy, que me decía, usted se vaya a Coronel Aguirre. ¿Usted sabe lo que se está dejando Renato Cesarini por Coronel Aguirre? Y yo le miré y le dije, sí, ¿cuál es el problema? Yo quiero ser profe de Aguirre. Y me miró, y medio como no lo entendió. Después a los 6 meses, cuando fuimos a jugar con Renato Cesarini, se reía. Porque fuimos a jugar un partido, ganamos ahí en la cancha de Renato y me abrazaba. Una relación bárbara y me dijo, la verdad hiciste lo mejor que podía hecho. Así que bueno, pero siempre tuve esa ilusión de ser preparador físico de fútbol. Entonces, ya te digo, lo pude hacer hasta los 25 años que tuve un accidente con una moto en el pie, tuve que dejar de jugar y me aboqué directamente a la preparación física. Pero siempre fue el hecho de primero, porque me gustaba, más allá de que siempre tuve la suerte y la posibilidad de ganar un pesito como para eso poder salir adelante, para completar mi estudio o para poder vivir, que yo ya a los 16 años tenía un hijo. Yo tengo un nene a los 16 años, entonces ¿qué pasa? Mucho también del dinero que se recaudaba iba destinado para él. También dijiste Central Córdoba, también la cuarta especial, o sea, ¿con qué jugadores jugaste o compartiste? Y estuve con Claudio Úbeda, hoy que está el director ¿Sí? técnico de Boca. Yo con Claudio jugué en Central, También. en Rosario Central. Claudio jugaba de delantero. Yo siempre, hasta el día de hoy, con el Pato Bertonati, siempre que hablamos se ríe. Y con Don García, que fue el técnico que lo puso a él, creo que no sé si fue él y Bertonati. Somos la misma original, el Úbeda, el Pájaro Domici y yo. Sí. Entonces, que el Pájaro Domici venía del Torito, yo venía acá de Sol Naciente, que me fui a Central, y Claudio ya estaba en Central. Después, por diferentes circunstancias de la vida, en cuarta división, creo que era en sexta división, yo no podía solventar el malos viáticos para ir hasta, porque me iba a dedo hasta Granado Baigorria, y entonces llegaba a las 9, 10 de la noche, y a la mañana trabajaba en una lustrería, ilustraba muebles de gallina, un técnico que era de acá de Sol Naciente. Claro, no tenía, vivía con lo opuesto. Entonces ya empecé a llegar tarde, ya pasó, entonces dejé de jugar porque no me podía solventar. Y me vino a buscar una persona para tratar de ir a Central Córdoba con el Tete Fernández y bueno, fuimos a Central Córdoba y ahí me tiraron un par de pesitos para los viáticos que nosotros teníamos en bicicleta y nos quedamos con ese dinero. Y ahí lo encontré a Claudio Úbeda, ya jugando de central, de marcador central, y bueno, también estuvo el Pájaro Domici que también debuta en Central Córdoba. Pero pará, entonces ese plantel creo que años después asciende. Claro. Porque él te asciende después. Exactamente, con Ramacioni. Con Ramacioni, de visitante, claro. ganando de visitante. Claro. Así que tú tienes ese plantel que fue el que después termina Exactamente, sí. Nada más que yo a los... tuve un chico a los 16, 17, después yo me iba al servicio militar, yo sigo estando ahí en el plantel de primera división, y a los 20 años, cuando entro al profesorado, tenía que ganar un peso, y yo en Central Córdoba teníamos contrato, pero no cobramos. Nosotros éramos los más chicos, no cobramos un peso. Vos figurás en AFA que tenés contrato, pero no te lo pagan. Entonces me fui a jugar a Unión de Álvarez, que bueno, me llevaba Gustavo López, voy con el Fede Fachetti, y con Sergio Romero, con varios chicos que teníamos ahí. Entonces a mí esa plata me servía para pagar el alquiler y pagar el profesorado. Yo me acuerdo que ganaba, creo que en ese momento 30 australes, eran 120 al mes, creo que el profesorado me hacía 30, el alquiler 30 y vivía con 60. Más o menos así era. Entonces, cuando fui a hablar con el presidente de Central Córdoba, le planteé el hecho de que necesitaba dinero. Entonces él me decía, pero si vos está en AFA, usted no me lo puede pagar. Y yo, en otro lado, necesito vivir. No es mucho el dinero, pero con eso vivo. Y bueno, con eso es lo que pude más o menos subsistir, como para seguir adelante en mis primeros años jugando y después trabajando como profe. Tuviste, bueno, volviste a Aguirre, primero en Aguirre, dirigiendo, siendo profe, y después ¿por dónde seguiste trabajando como profe? Después yo me voy a trabajar trabajé en Almafuerte, de acá de Villano Regalve, infantil, trabajé en Coronel Aguirre infantil, trabajé en la escuelita de fútbol de Talleres, y después salió una posibilidad de agarrar Newell, que tenía un convenio con Tiro Suizo. Entonces Guillermo Gori me lleva a trabajar ahí a Tiro Suizo, que nosotros nos pagaba Newell, pero era una sede de Tiro Suizo.
vamos y bueno, tenemos la suerte de con la primera local, creo que ascendemos a la primera. Ascendemos y bueno, yo tenía el deseo de ir a Bellavista, yo quería ser profe de AFA. Entonces, bueno, no podía, no me dejaba porque, o sea, estaba acá en tiro suizo y estaba bien. Entonces yo seguía me iba una vez por semana a Bellavista para trabajar allá con la cuarta de AFA, con técnico de allá para tratar de seguir mejorando. Sí. Entonces, no va que justo en enero del año 96 creo que era, se corta el convenio con Tiro Suizo y vamos todos a Newell. Y cuando vamos a Newell tuve la suerte de, bueno, que yo con 26, 27 años, había profes que tenían 40 y pico, entonces me lleva a Mastro Antonio y habla con Roberto Pupo y le dice, ¿este profe va a la primera local, cuarta de AFA o cuarta Rosanero? Y entonces Pupo lo mira y le dice, porque le decía flaco a Mastro Antonio, y le dice, flaco, pero un pibe. Y le dice, si Roberto, yo te digo que va a tal división, este profe es para esta división. Entonces voy a la primera local de Newell. Así pasé, digamos, por un montón de gente y tuve la primera local de Newell. En Newell empecé a trabajar, bueno, con la local, cuarta de AFA, cuarta Rosarina y estuve hasta nivel división reserva. ¿Y qué jugadores pasaron por ahí por tu trabajo como preparador? Que llegaron a profesionalismo y un montón de jugadores. ¿Sí? Sí, nosotros, bueno, acá de Villa Norgalve, el Elvio Martínez, Colorado Re, sí, después el Leo Poncio que estuvo en la selección argentina, sí. El Pipa Villar que termina jugando, queda libre en Newell y termina jugando en Racing y creo que termina en Estudiante, algo de eso. También en el Dosivi me parece, en el Alvarado, no sé, el equipo de Mar del Plata. Después también Danilo Gerlo que jugó en River, sí. También, o sea, hemos tenido infinidad de jugadores que han pasado, tuvimos el privilegio de trabajar. Por eso nosotros cuando hacíamos el libro con Raúl, decíamos, ¿por qué no hacemos un prólogo con todos los jugadores que han salido y que han pasado por nuestras manos? Entonces Raúl siempre nos dijo, sería una falta de respeto para los que no llegaron. Entonces, por una cuestión de respeto, me dice, no vamos, porque tendrían que hablar todos, los que tuvieron la suerte de llegar a primera división, a selección nacional, y los que no llegaron, ¿qué? Entonces, digamos que se midió esa cuestión de respeto y no utilizamos el prólogo con ninguno de los jugadores que teníamos nosotros. ¿Seguiste manteniendo algún tipo de, no digo de relación constante, pero de charla con los que tuviste vos, los que vos dirigiste, tuviste vos jugadores bajo tu preparador física? No, hay saludos, hay por ahí encuentros en determinado lugar, si vamos a los Quirquinchos nos encontramos con algún jugador, si encontramos en tal otro, pues yo sigo trabajando actualmente en la preparación física, entonces siempre que voy al pueblo o un lugar, siempre recibo saludos de gente que me manda, porque ha llegado el profesionalismo o no. Entonces es lo más lindo que te lleva. Y hoy jugadores que yo he tenido y son técnicos y me recomiendan para otros clubes también y para que vaya a trabajar a otro lugar. Entonces esa relación yo pienso que el jugador de fútbol es muy puro. Entonces el jugador realmente que llega a ese nivel. Entonces siempre hay una empatía linda por todos los lugares que vos te acercás y tener el reconocimiento del camino transcurrido que vos trataste de hacer lo mejor en su momento con ese deportista. ¿Y qué es lo impuro del fútbol para vos? ¿Cuántos años llevas trabajando? Y yo arranqué a los 20 años, tengo 56, o sea, 36 años. Trabajando ininterrumpidamente, sí, prácticamente. Sí. ¿Y qué es lo impuro para vos en el fútbol? En general, no digo específico, digo, vos dijiste jugador es lo más puro que tiene el fútbol. Hay algo y lo impuro es todo poco claro, malo. Es como en todo ámbito. En todo ámbito en el fútbol hay cuestiones que no son tan claras. Entonces eso muchas veces arruina en un montón de situaciones. Arruinan al jugador, al equipo, por ende a los que están responsables a través de ese equipo, al entrenador, al preparador físico, a la dirigencia. Y hay un montón de cuestiones que vos, Javier, como siendo periodista, también sabés. Ustedes se enteran de un montón de cosas, imagínate nosotros que estamos adentro. Entonces, muchas veces eso es algo complicado, que hay que como caminar en un campo minado y mientras uno hace las cosas bien, siempre van a resultar cosas positivas, pero lamentablemente, ya te digo, a veces hay muchas cosas que no son bien miradas, no son bien manejadas y ahí donde esa distorsión cambia, eso es lo que realmente a veces no me gusta. ¿Hiciste amigos en el fútbol? Hice amigos y hice también compañeros de trabajo. Por eso digo, por eso te trato de
separar. O sea, ¿tenés amigos en el fútbol o tenés compañeros de trabajo? No, sí, tengo amigos. ¿Amigos tenés? Tengo Hecho amigos. Sí, tengo amigos. O por lo menos que yo los considero amigos y yo pienso que, claro, exacto. ¿Es difícil hacer amigos en el fútbol? Y porque lo que sucede es que el fútbol es un lugar donde, lamentablemente, cuando estás en un determinado nivel, siempre tengo la sapienza por ahí que me ha dado y las palabras que pues, actualmente sigo trabajando con Raúl La Bruja Belén, y él se me decía, José, el problema no son los técnicos que están en primero o los profes que están en primero, el problema son los que están en el medio, porque los del medio hacen lo que sea para llegar allá, y los que están allá arriba no tienen complejo de nada. Entonces, cuando vos estás en un determinado nivel, hay mucha hipocresía. Entonces, realmente el que está en determinado ya no necesita pelear nada con nadie, ni en su vida necesita pelear nada con nadie. Pero eso en el fútbol lamentablemente muchas veces sucede a nivel profe, a nivel técnico. Y entonces, donde hay cosas que no son tan lindas. Y otra de las cuestiones en el fútbol, cuando ya entra a rozar el dinero o la plata, hay cuestiones que se desvirtúan. Ahora, que tampoco hablamos de mucho dinero. O sea, no, pero también te voy a preguntar eso, el tema de cómo llegar. Digo, hoy cómo tomás, hoy ya, siendo un tipo ya, no digo viejo en el sentido entre comillas, ¿no? Tipo ya tiene años en el lomo de trabajar en esto y sabe cómo se manejan las cosas. ¿Cómo tomás hoy cuando a lo mejor un profe joven, a lo mejor vos tenés tu forma de hacerte valer, hablo monetario porque volví de esto, y a lo mejor un profe, a lo mejor más jovencito, va gratis para hacerse conocer. ¿Lo entendés a eso hoy? Yo, a ver, de hecho, o sea, cuando yo voy a trabajar en un lado porque alguien hizo malas cosas anteriormente. Entonces, yo voy y digamos que de alguna manera estoy catalogado como que si voy es como que voy a cobrar de lo que hago. Después que cada uno haga lo que le desea o le parece. Entonces, no está mal, no me voy a poner en discusión porque, o sea, no respeto el trabajo del otro. Y yo pienso que si vos pensás que vas a ir gratis en un lugar por tratar de pertenecer a ese lugar o por empezar a trabajar o tener o estar en un movimiento, porque muchos dicen que si no está en movimiento desapareces. Yo siempre pensé... Lindo tema. Lindo tema. Yo siempre pensé de que si no trabajo no llevo nada a mi casa, ni a mi familia, y yo vivo esto. Y los diarios y la ropa, todo lindo, pero si uno no lleva dinero a la casa, la familia no come. Entonces, ¿hasta qué punto sirve el hecho de estar en un lugar para que te adulen o para que tengas reconocimiento, para que puedas salir en un diario o que puedas salir en una cámara si vos llegás a tu casa y no tenés nada para subsistir? Entonces es complicado. Entonces tenemos que tratar de luchar por mejorar, ganar un peso mejor cada uno de su lugar de trabajo, de lo que cada uno hace y lo que pretende que puede ganar. Y bueno, si alguno va gratis o alguno pide menos dinero que yo, pues está bien. O sea, son las reglas del juego y yo, a ver, acepto eso. No, jamás voy en contra de eso porque, o sea, así como yo, tal vez hay otro profe que está en otro nivel y si yo pido una plata, él va y pide más porque viene de otro lugar y está bárbaro. El dirigente o la gente que te contrata sabrá por qué o para qué tiene que pagar a tal o cual dinero. Decíamos, hablaste de que estuviste en Newell's. ¿Esa primera vez fue o después volviste a Newell's? No, fue la primera vez que trabajé desde el año 96 hasta el año 2001. ¿Y qué te dejó Newell's? Mucho aprendizaje por el hecho de que cuando vos estás en un club de primer nivel, yo bueno, llegué hasta el divisional reserva, vos estando en uno de los mejores clubes a nivel AFA, a nivel competencia, podés entrenar con los mejores jugadores de la zona. Entonces podés como preparador físico tratar de utilizar todos los métodos posibles porque vos le decís al jugador, entrenamos a las 4 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde y lo tenés en nuestro horario. Claro. Entonces eso es un enriquecimiento grandioso. Tuve la suerte de trabajar con muchos técnicos de jerarquía, bueno, porque me han tocado Adrián Tafarel, Raúl Belén, Fabián Belén, el Chiche Lundman, Roberto Fabricio, Atilio Lai, técnicos de un nivel impresionante a nivel formación y aparte algunos han dirigido también en primera división, entonces la experiencia fue enorme porque vos cuando trabajabas en Newell's vivías 100% para Newell's.
Entonces, ¿qué sucede? Estaba todo el día en el parque o en Bellavista o trabajando con los jugadores o concentrado o viajando, pero respiraba fútbol todo el día. Lamentablemente en la Aero López nos cobramos durante un año y me tuve que ir. Pero bueno, esas son las pequeñas cosas tristes, digamos, del fútbol. Digo, y estando en Newell's, ¿la presión era otra también para el profe? O sea, para todo, obviamente, ¿no? Pero yo hablo de la preparación física. Llegando a reserva, ¿te sentías observado constantemente? ¿Había que rendir cuenta de lo que se hacía, de la planificación? ¿Cómo era? ¿Trabajabas tranquilo? ¿Miedo al error, tal vez? No, a ver, la presión uno la tiene siempre, porque uno va a ver desde que están en este deporte, por más que sea inferiores, por más que sea el hecho de la formación de jugadores, uno quiere ganar. Entonces la presión existe siempre. Lo que te da inferior es que hubo un proceso de formación. Cuando está en primera división es un proceso de resultados. Si vos perdiste 3 partidos te quedaste sin trabajo. En las inferiores vos tenés un proceso a largo plazo y donde proyectás de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Newell's te deja un montón de aprendizajes. El trabajo era mucho y muy arduo porque el hecho de querer crecer, querer desarrollarnos, querer progresar. Y siempre el hecho de estar en un lado, estar en otro, viajar, aprender cosas nuevas, es como que es una esponja constante de todos los aprendizajes porque vos querés realmente trabajar como un profesional de esto, entonces uno lo vive con la pasión, pero la presión interna de uno fue el hecho de siempre de mejorar. Y en reserva me imagino que viajabas con el plantel y también visitante, digo, y en tu caso como profe, digo, no digo te medías, te fijabas en el frente, había algún otro tipo de laburo, se copia, se imita, se compara, ¿qué se hace? ¿Qué hace un preparador físico? Nosotros, o sea, como profes, hay algunos trabajos que están estandarizados y hay otros trabajos que vos vas mejorando a través del tiempo con diferentes sistemas, con diferentes aplicaciones, con diferentes mediciones, con diferentes parámetros, con la tecnología, y hay otras cuestiones que también involucran de acuerdo al club donde vayas a jugar. Porque ¿qué pasa? Uno es lo mismo que vos tenés un club como Newell's Old Boys, que tenías jugadores de reserva y que profesionales, como, o sea, y vos tenías a lo mejor 2 o 3 jugadores por puesto, que a lo mejor te toca un argentino Rosario, un Central Córdoba y tenía una plantilla de tantos jugadores, y si el jugador estaba expulsado, entonces vos tenías que trabajar con lo que está en la plantilla. Entonces, ahí realmente empezar a programar planificaciones de trabajo en base a lo que necesitas y el trabajo es mayor. Si vos tenés un jugador que el técnico lo necesita recuperar con una carga física o una molestia en tanto tiempo, entonces vos buscar por todos los medios para tratar de que, si bien el otro sistema también lo hace con jugadores que vos tenés 2 o 3 por puesto, pero si tenés 1 o 2 jugadores por plantilla, como tenés su equipo, el desgaste el doble por el hecho de que tenés a ese jugador que de alguna manera recuperarlo. Es como, a ver, está pasando ahora que van a jugar el fin de semana Central y River, que vienen agotados con un montón de cuestiones físicas de los jugadores, y a ver, y es lo que tienen. Y creo que Central tiene a Campay, otro jugador que no lo había tenido, y tiene que recuperarlo. Y a ver, profe, kinesiólogo, médico, todo tener en base a tratar de recuperarlo lo antes posible porque tenés un partido. Si quedaste fuera de ese partido, quedaste fuera. Después no hay marcha atrás. Eso es lo que tiene el fútbol, de que, a ver, vos pasás de todo a nada. Entonces, el desafío está, la responsabilidad está, el profesionalismo está de que deben estar haciendo todo en este momento para que esos 2 jugadores puedan llegar de la mejor manera, para que puedan tenerlo el técnico habilitado para 2 periodos de 45, en caso de largo de 15-15, y si no penales que puedan rendir. Que puede estar, se da un resultado favorable, seguir trabajando, y si no, bueno, después hay que ver qué pasa.